partidos políticos. Contamos ya en la mesa de trabajo del Consejo de Redacción con 2 congresistas antioqueños, uno senador, el otro representante a la Cámara, para que hagamos análisis. Y ese tema que estamos debatiendo hace un ratico a propósito de la iniciativa para hacer acordar los periodos del legislativo con los gobiernos territoriales, pues hasta nos serviría de insumo para esta conversación. Senador Juan Felipe Lemus, bienvenido a Consejo de Redacción, a Teleantioquia Noticias. Un placer, hombre, tenerlo por aquí. Felipe, un saludo muy especial para los televidentes, desde luego para quienes nos acompañan esta mañana en la mesa de trabajo, la doctora Carla, Juan, Sandra, Paula, mi amigo Rodolfo y desde luego mi compañero de contienda electoral, el doctor Jorge Gómez. Representante Gómez, Jorge Gómez del Polo, bienvenido, hombre, un placer tenerlo aquí en Teleantioquia. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Senador, lo que ocurrió luego de la consulta popular anticorrupción, que desató esa que llamamos cumbre anticorrupción en Casa de Nariño, liderada, convocada por el presidente de la República, Iván Duque, la presencia del sector opositor, de los presidentes de Cámara y Senado, de muchos representantes del sector político nacional. ¿A usted qué mensaje le deja, qué reflexión le deja? ¿Cuál es su conclusión de lo que ha pasado esta semana? La ciudadanía está cansada de ese cáncer de la corrupción en el país. Las 3 últimas elecciones, el mensaje ha sido claro y contundente. La gente quiere cambios de fondo en las maneras y en las formas en cómo se ha venido haciendo la política en el país. Pero además, un elemento adicional y muy importante. La corrupción no es una bandera exclusiva de un sector de la política colombiana. La corrupción, como lo plantean los conocedores del tema, es un fenómeno multidimensional que no se ve o se vive exclusivamente en el escenario público político, también en el sector privado. Nosotros tenemos una responsabilidad superior de acatar ese mensaje y eso es lo que hace el presidente de la República, llamar a todos los sectores de la política y decirles: vamos a presentar una reforma de fondo al sistema político, al sistema de la contratación pública en el país para resolver esos problemas que están afectando hoy el fisco nacional. Doctor Jorge Gómez, ¿queda satisfecha la oposición con la posición que ha tomado el gobierno nacional, especialmente el presidente Iván Duque, de presentar y acompañarlos con todas las reformas para luchar en contra de la corrupción? Yo diría que más que satisfechos, llegamos expectantes, porque aquí hay el doctor Juan Felipe Lemus lo sabe. Cuando usted sabe cómo entra un proyecto de ley al Congreso, lo que no sabe es cómo sale. Sí. Esa es la entonces, y lo digo pues con todo el respeto por los contradictores, no es el gobierno, dijéramos, el más idóneo para liderar unos proyectos de ley, e incluso creo que va a haber que hacer algunas cosas de reforma constitucional para tener más herramientas de la lucha contra la corrupción. Y a mí, por ejemplo, no me satisfizo que la secretaria de la mesa técnica para la redacción final de los proyectos sea la ministra del Interior. Yo creo que esa es una mala señal. Yo creo que eso debería estar en cabeza de los promotores de la consulta, que aunque no pasó el umbral, eran las personas realmente idóneas para tener la mesa técnica. Yo no sé qué consideraciones al final tuvieron para aceptar esa decisión, pero a mí personalmente me llena de desconfianza y de dudas, y creo que la ciudadanía debiera tener esa actitud, porque si usted está desconfiado y está vigilando, es mucho más fácil que logre un resultado positivo. Así está relajado y confiado en que el que está liderando, el que está manejando el carro es un perfecto chofer y que se puede ir uno dormido tranquilo. Yo creo que aquí no nos podemos ir dormidos tranquilos, hay que estar con una alta vigilancia y una alta disposición ciudadana a movilizarse en caso de que traten de ponernos conejo. Doctor Jorge, pero un gobierno como este que apenas está empezando, un gobierno que no ha tenido ni siquiera el primer escándalo de corrupción, un gobierno que se anticipó a la consulta y presentó un proyecto para luchar contra la corrupción, un gobierno que llama a todos a decirle: pongámonos de acuerdo en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué dice usted que no es un gobierno idóneo para abanderar esto? Bueno, porque el partido del gobierno no hizo campaña el partido del presidente no hizo campaña. Pero el presidente sí. Tampoco hizo campaña, dijo que iba a votar. Pero el gobierno, yo le pregunto cuántos recursos dispuso para hacer promoción a la consulta. Nada.
O sea, los recursos obligatorios que tenía que colocar al servicio de la registraduría y ni un centavo más, y los gobiernos locales, con excepciones muy honrosas, tampoco lo hicieron. O sea, esta consulta fue a puro pulso de quienes le metimos el hombro a punta de redes sociales, porque era sin recursos. Entonces, ahí hay una cosa, y yo discrepo respetuosamente de usted, doctor, porque aquí ha habido unos nombramientos en el gobierno que francamente sí le dejan a uno mucho que desconfiar. Nombrar a Ordóñez de embajador en la OEA, nombrar director de la DIAN, al que era director de impuestos de Brigada y de Urrutia, con la función exclusiva de buscar cómo las multinacionales escapaban impuestos en Colombia. Creo que ya deja mucho que desear. Porque lo del doctor Ordóñez es vergonzoso. Al doctor Ordóñez le tumbaron su elección como procurador, porque fue tramposo en la elaboración de la terna para su elección. Eso está requete demostrado. El Consejo de Estado anuló la elección de Ordóñez. No es como él dice, que un problemita administrativo ahí secundario. No es así. Entonces yo creo que hay señales de que era mejor que el comité promotor de la consulta hiciera la mesa técnica y hiciera el liderazgo. Pero bueno, la correlación de fuerza y las cosas pues finalmente terminan definiendo qué se hace y qué no se hace. Doctor Juan Felipe, el equipo de gobierno, el equipo del Centro Democrático en pleno, ¿cómo ve este llamado que hace el presidente? Indudablemente a un tema que ha sido reconocido incluso por la oposición, es a un tema de analizar estas propuestas anticorrupción. ¿Cómo es la actitud hoy en día del equipo que acompañó al presidente en la elección? Juan, yo parezco el Centro Democrático, pero soy del partido de la U. Perdón, sí. Desde luego ayudé a elegir. Sí, porque finalmente ustedes acompañaron también la elección. Desde luego ayudé a elegir hay que hacer la claridad. al presidente Duque, y lo vamos a acompañar y a respaldar con determinación en todas esas reformas que acaba de presentarle al gobierno. Precisamente la semana pasada le advertíamos en una reunión que sostuvimos con él. Aquí, como lo advierte Jorge, hay un sector, que es el sector de la izquierda de la oposición, que se quiere apropiar de banderas que no le corresponden. La corrupción es una bandera de todos los sectores políticos del país, que tenemos la obligación de entender y de sintonizarnos con lo que está pensando la opinión en general. Y advertíamos nosotros que los planteamientos que hacían en esa consulta, si bien eran importantes porque toca aspectos fundamentales en ese escenario y en ese marco de lucha contra la corrupción, no eran suficientes. Y le voy a poner un ejemplo al doctor Jorge Gómez. El 70% del presupuesto público en el país se ejecuta a través de la contratación estatal. Así es. Los estudiosos del tema advierten que al año se pierden alrededor de 10.4 billones de pesos por cuenta de las dificultades, los errores y las malas prácticas en la contratación pública del país, cerca del 1.6% del Producto Interno Nacional. Y cuando usted observa lo que se pedía o buscaba en la consulta, el único punto que hacía referencia a los temas contractuales era el de los pliegos tipo, desconociendo un sinnúmero de prácticas que se han vuelto costumbre y que hoy la norma no está considerando. Y por eso, cuando uno revisa esa propuesta y ese proyecto que acaba de radicar el presidente de la República de manera personal en el Congreso de Colombia, observa que va mucho más allá, que va al fondo de los problemas, que va a combatir, por ejemplo, lo que se ha denominado los carruseles de los contratistas, que es una práctica reiterada en Colombia, en donde muchos contratistas se juntan para participar en las licitaciones públicas y entre ellos mismos se las rotan de manera equitativa, o lo que sucede con los denominados cementerios de elefantes blancos, que destinan los recursos a obras que no requieren las comunidades y que no las terminan. Para ponerle un sinnúmero de ejemplos de temas que se incorporan en ese proyecto de ley anticorrupción para efectos de poder combatir eso de verdad, no solamente con un planteamiento populista y para decirle a la opinión lo que quiere escuchar, es además de sintonizarse con la opinión, hacer un planteamiento normativo serio, rígido, que limite esas prácticas recurrentes
que en la legislación hoy no están consideradas. Senador, representante, cada uno en 30 segundos definamos entonces, a la gente le interesa saber qué puntos efectivamente van a quedar en esta ley anticorrupción, porque mucho se ha hablado como de la inconstitucionalidad de algunos de los puntos. ¿Cuáles quedarían y cuáles, digamos, faltarían? Bueno, se va a congelar el salario de los congresistas, ese es un tema importante. Fue uno de los elementos que más consideró la gente para salir a votar, porque no hay profesión más desprestigiada que la nuestra, doctor Jorge, en este momento. El tema de los pliegos tipo. ¿Qué significan los pliegos tipo? Que desde la Nación se definan unos parámetros de participación que garanticen el principio de selección objetiva y libertad de concurrencia en la contratación estatal. Sí, pero si me permite, yo hago una réplica a algo que usted, doctor Lemos, dijo, que los sectores alternativos nos estábamos abanderados de una causa que no era exclusiva de nosotros. Obviamente que no es exclusiva, es una causa ciudadana, la lucha contra la corrupción, pero yo no me explico por qué otros partidos que ahora están tan preocupados por los problemas de la corrupción no tomaron la iniciativa, nunca tomaron la iniciativa y hundieron de manera sistemática en el proceso legislativo proyectos que iban en esa dirección. Pero eso no es cierto. Ahora, pues esos son los hechos. Nosotros fuimos, por ejemplo, coautores del Estatuto Anticorrupción, de la Ley 1474. Que es una ley sin dientes. No, es una ley con una todos ley muy los bonita dientes. sin dientes. Lo que pasa es que en este país, de manera desafortunada, echa la ley, echa la trampa. No, ya viene la trampa porque es incluida un en la tema ley. cultural, es un tema de idiosincrasia, es un tema de costumbres, es un tema de educación. Si de verdad... Pero déjeme, yo termino, doctor Lemos, diciendo esto. Usted dice que sobre la contratación pública no había nada en la consulta. No, había harto, fuera de los pliegos tipo. Le digo, estaba el establecimiento de audiencias públicas para definir la inversión en las regiones, distinto a la mermelada que los congresistas acordaban en unos cuartos secretos en el Ministerio de Hacienda. De cara a la ciudadanía se van a definir esos recursos de inversión de la nación en las regiones. Yo creo que eso tiene mucha importancia. No es que el ciudadano en una asamblea, en una votación, va a definir si se hace un puente o se hace una carretera, pero se va a discutir con la ciudadanía de manera transparente cómo se invierten los recursos. No el congresista con el viceministro de Hacienda definiendo que van a remodelar por 10ª vez el parque de un municipio, porque cada que llega un alcalde lo remodelan, y ahí va todo oculto, todo lo de la corrupción. Ese es un tema... Entonces, pero quiero decir otro tema bien importante, además de lo de los salarios. Sanciones efectivas y duras para las empresas, los particulares, los públicos, y necesidad de mostrar las declaraciones de renta del funcionario y de su círculo de amigos, familiares, socios y personas que trabajan con él. Eso ya está definido en la ley. Y una réplica, se ha querido satanizar la labor del congresista a través de lo que en la opinión se acuñó como la famosa mermelada. Que no existe. La mermelada no es otra cosa diferente a la defensa que hace los congresistas de la inversión regional. Es que es muy fácil hacer política sobre planteamientos populistas, pero además de la tarea que nosotros cumplimos en materia legislativa y de control político, cada vez que se aprueba el presupuesto general de la Nación, nosotros en el marco de inflexibilidad del presupuesto general, que es del 95%, que no se puede cambiar porque esos gastos de funcionamiento están definidos, queda un margen del 5% para defender la inversión en las comunidades que nosotros representamos. Y resulta que por la irresponsabilidad de algunos, porque es que ustedes tienen la costumbre de generalizar, pero la irresponsabilidad de algunos congresistas que se dedicaron a hacer negocios con esa mal llamada mermelada que es la gestión parlamentaria, por el 92% de los municipios del país son municipios de sexta categoría. Usted lo sabe mejor que yo, los ingresos ni siquiera les alcanza para pagar los gastos de funcionamiento. Senador. Dependen de la inversión del Estado y quienes defienden esa inversión son los congresistas. Entonces yo creo que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre y empezar a dejar de satanizar la labor del político. La dirigencia tiene una responsabilidad inmensa con este país, pero si nosotros seguimos diciendo es que todos los políticos son bandidos, son ladrones, irresponsables, estamos mandando un mensaje y una señal equivocada a la comunidad en general. Me da pena. Una réplica rápido para poder preguntar porque se nos acaba el tiempo. Hay congresistas que cambiaban
mermelada o inversión en las regiones, póngale el nombre que quiera, para tener actos de corrupción, para llevar comisiones. Pero hay congresistas que no robaban en eso, pero a cambio de que le hicieran un puentecito para poder ir a decir a su pueblo que hizo alguna cosa y conseguir los votos, votaba todas las reformas tributarias y todas las vagabunderías que el gobierno proponía al Congreso. Y eso, así no se enriquezca el bolsillo, es una forma de... Yo, por ejemplo, voté negativa las reformas tributarias. Venga, que no es un asunto ayudarle a las de debate. regiones. A ver, representante y senador, háganme un favor. La propuesta es congelarles a ustedes el salario. ¿Ustedes están dispuestos a ello? ¿Estarían dispuestos a que a ustedes les bajaran la asignación salarial? ¿Y en qué porcentaje, senador? En el que corresponda. ¿Hasta qué punto se baja? En porcentaje y no en plata. En el que corresponda, hasta donde la ley lo permita. La semana pasada hice público ese planteamiento, que teníamos la responsabilidad de entender ese mensaje contundente de la ciudadanía. O sea que nosotros no podemos seguir alejados de lo que está pensando la gente. Si ese es un tema que le duele a la opinión, pues nosotros tendremos la obligación de hacerlo. No tenemos otro camino distinto a eso. Y el Congreso tiene que entender ese clamor ciudadano. Doctor Jorge. No, representante, ¿hasta dónde le puede bajar el salario a usted? Definitivamente, primero sí, tanto que hice un esfuerzo enorme y gasté suela y sacamos papelitos para que el umbral se pasara. Y segundo, yo creo que es una buena proporción bajar el salario de los congresistas a 25 salarios mínimos. Los congresistas ganamos demasiado. En un país donde hay tanta desigualdad y tanta pobreza, yo soy partidario de eso. Pero a veces es un mensaje populista. Cuando dice ganamos es que eso es lo que hay que erradicar. Eso de la no es política. populista, Yo eso es entiendo verdad. que eso genere votos. Eso es verdad, entonces la verdad es populista. Pero Doctor es que... Jorge Felipe, ¿se quedan en la independencia o van a ser parte del gobierno de Iván Duque? Porque más quedan Es una 8 días para decisión- definir eso. Sí, Yo exactamente. he manifestado mi posición al interior del partido. Mi deseo es acompañar al presidente Iván Duque y hacer parte, de acuerdo con lo que define la ley, como una organización de gobierno. Sin embargo, esa no es una decisión que pase exclusivamente por lo que yo piense, tendrá que ser sometida a la bancada. En la bancada, desde luego, hay divergencia de opiniones. Señores, ese tema es bien interesante. Un minuto, Juan. Exacto. Acabas de presentar un proyecto de ley para tratar de unificar las elecciones, las legislativas con la elección de entidades territoriales. ¿Qué opinan ustedes de eso, doctor Jorge? Hombre, yo en general he sido partidario de eso, porque es que Colombia se volvió un país donde salimos de una elección y ya empezamos al otro día las otras. Entonces, yo creo que hay temas que se distorsionan en Colombia por esa cosa que somos un país de elecciones permanentes, estamos permanentemente en feria electoral. Yo creo que hay que, no sé si el mecanismo sea unificarlas o separarlas un poco, pero que correspondan a periodos similares. Eso hay que estudiarlo con juicio, pero realmente... No le choca. No me choca que busquemos la manera de que se acumulen más o estén más cerca las regionales de las ¿Y usted qué nacionales. dice, senador? Un segundo. En eso estamos de acuerdo con el doctor Gómez. Lo que ¿Cómo? pasa es que Bueno, habrá que analizar cuáles son los elementos constitucionales, observar bien, con detalle y con rigor técnico, si se puede hacer o no. Es que es muy fácil lanzar ideas al aire. Lo difícil es concretarlas. Y yo creo que la tarea de los congresistas, además del planteamiento político, debe ser combinarlo con profundo rigor técnico para no generarle falsas expectativas a la gente. Senador Lemus, gracias. Partido de la U, representante Gómez del Polo, gracias por nutrir el debate en esta mesa de trabajo de Teleantioquia Noticias. Muy querido, muchas gracias. 7 de la mañana.